Nibiru, Planeta X, la historia del planeta que nunca dejó de regresar. La sombra que siempre vuelve. Desde que el ser humano levantó la vista al cielo por primera vez, entendió dos cosas fundamentales: que el cosmos es inmenso, y que no todo lo que existe puede verse. Entre las estrellas visibles y los planetas conocidos siempre quedó un espacio para la sospecha, para la duda, para el temor. Y en ese espacio nació una idea persistente, cambiante, resistente al paso de los siglos. La existencia de un cuerpo oculto, un intruso cósmico que regresa cíclicamente, un planeta errante que trae consigo destrucción, renovación o juicio. Ese objeto ha recibido muchos nombres: Nibiru, Planeta X, Hercolubus, Marduk, la estrella del cruce, el planeta rojo, Némesis. Pero, en el fondo, todos apuntan a la misma obsesión humana. La posibilidad de que el orden del cielo no sea tan estable como creemos. Y, el origen antiguo, Nibiru antes de ser planeta. La palabra Nibiru no nació como una amenaza cósmica. Su origen se remonta al imperio acadio y a la civilización babilónica, entre los siglos 24 y 22 a.C. En lengua acadia, Nibiru significa cruce, paso o punto de transición. En la astronomía babilónica, el término no designaba un planeta físico como hoy lo entendemos, sino una posición astronómica clave, el punto más alto de la eclíptica, relacionado con el movimiento aparente del Sol durante el solsticio de verano. En textos como la Enuma Elish, poema cosmogónico babilónico compuesto hacia el 1200 a.C., Nibiru aparece como la estrella de Marduk, el dios supremo de Babilonia, aquel que derrota al caos primordial y establece el orden del cosmos. Aquí es crucial detenerse. Para los babilonios, astronomía, religión y mitología eran inseparables. Los cuerpos celestes no eran simples rocas flotando en el vacío, eran manifestaciones divinas, símbolos del equilibrio universal. Nibiru, en este contexto, no era un planeta oculto. Era un concepto astronómico religioso, un marcador del orden cósmico. 2. De símbolo a objeto, el salto interpretativo. Durante siglos, los textos mesopotámicos fueron estudiados por filólogos, historiadores y astrónomos. La interpretación académica fue bastante clara. Nibiru podía asociarse simbólicamente a Júpiter, a veces a la estrella polar, o incluso a un punto abstracto del cielo. Todo cambió en el siglo XX. En un mundo marcado por la Guerra Fría, la carrera espacial, el auge de la ufología y la desconfianza hacia las instituciones, apareció una figura clave: Zecharia Sitchin. 3. Zecharia Sitchin y el nacimiento del Nibiru moderno. Sitchin, escritor nacido en Azerbaiyán y educado en economía, se presentó como experto en lenguas antiguas, especialmente sumerio y acadio. A partir de los años 70 comenzó a publicar una serie de libros que transformarían para siempre el mito de Nibiru. Según Sitchin, los textos mesopotámicos no eran mitos simbólicos, sino relatos históricos mal interpretados. En su lectura, Nibiru no era un símbolo, era un planeta físico, el 12º del sistema solar. Este planeta, afirmaba, tendría una órbita extremadamente elíptica, regresando al entorno del Sol cada 3600 años. En una remota antigüedad, uno de sus satélites habría colisionado con Tiamat, un planeta hipotético situado entre Marte y Júpiter, dando origen a la Tierra y al cinturón de asteroides. Nibiru sería además el hogar de los Anunnaki, dioses sumerios reinterpretados por Sitchin como extraterrestres avanzados, responsables de la creación genética de la humanidad. La comunidad científica reaccionó con rechazo absoluto. Filólogos denunciaron traducciones erróneas. Astrónomos descartaron la dinámica orbital. Historiadores señalaron la mezcla arbitraria de fuentes. Pero el público escuchó otra cosa. Una historia coherente, épica, inquietante y profundamente seductora. IV, el planeta X, cuando la ciencia alimenta el mito.
Mientras Sitchin elaboraba su cosmología alternativa, la ciencia real aportaba sin querer combustible al fuego del misterio. Tras el descubrimiento de Neptuno en 1846, los astrónomos notaron irregularidades en su órbita. La explicación lógica era la existencia de otro planeta aún no observado. En 1905, Percival Lowell bautizó a ese hipotético objeto como Planeta X. Décadas después, en 1930, Clyde Tombaugh descubrió Plutón, que fue considerado durante años la solución al problema. Pero el alivio duró poco. La masa de Plutón resultó insuficiente para explicar las perturbaciones. Cuando en 2006 Plutón fue reclasificado como planeta enano, la idea del planeta X volvió a escena, y con ella, Nibiru regresó del mito a la sospecha científica popular. V. Hercolubus, el planeta delfín. En paralelo, otro nombre emergía desde el ámbito esotérico latinoamericano, Hercolubus. El médium brasileño Hercílio Maes lo describió en 1956 como un gigantesco planeta rojo, 6 veces mayor que Júpiter, aproximándose peligrosamente a la Tierra. Sus seguidores afirmaban que su gravedad provocaría terremotos, erupciones, cambios climáticos y el colapso de civilizaciones. Según esta narrativa, Hercolubus habría pasado cerca de la Tierra hace 13.000 años, causando la destrucción de la mítica Atlántida. Se predijo su llegada en 1999. Luego en 2012. Nunca ocurrió. 2012, el año en que todo debía terminar. El calendario maya, mal interpretado y descontextualizado, fue utilizado como punto de anclaje definitivo. Autores como Burak el-Dem propusieron fechas exactas para el regreso de Nibiru, relacionándolo con catástrofes históricas como la erupción de Tera en 1649 a.C. Diciembre de 2012 llegó, y pasó. Pero el mito no murió. Se transformó. 7. NASA, ocultamiento y conspiración. Para los creyentes, la ausencia de pruebas no es refutación, sino evidencia de encubrimiento. Nibiru, afirman, emite en infrarrojo, es invisible al ojo humano, y la NASA oculta su existencia para evitar el pánico global. Videos de 2 soles, tormentas solares, actividad magnética, todo es reinterpretado como señal del acercamiento del planeta oculto. La ciencia responde con datos. El mito responde con desconfianza. 8. Némesis, cuando la ciencia roza la sombra. En 1984, la revista Nature publicó una hipótesis inquietante: Némesis, una posible estrella compañera del Sol, quizás una enana marrón, que perturbaría periódicamente la nube de Oort y provocaría lluvias de cometas. A diferencia de Nibiru, esta idea sí nació dentro del ámbito científico. Pero nunca fue confirmada. Observaciones posteriores, como las del telescopio WISE, redujeron drásticamente la probabilidad de su existencia. El planeta que no necesitamos ver, Nibiru, Planeta X, Hercolubus, Némesis, quizá ninguno exista. O quizá alguno sí, aún no detectado. Pero lo verdaderamente fascinante no es el planeta. Es la persistencia del relato. Cada época ha proyectado sus miedos en el cielo, los antiguos, el caos, la modernidad, el colapso, el presente, la desconfianza. Nibiru no es solo un objeto hipotético. Es un espejo. Y mientras sigamos mirando al cielo con temor y asombro, siempre habrá un planeta oculto esperando ser nombrado.